Los ejercicios, los tres primeros, recuerden que es despejar la variable y para uno encontrar la pendiente. Y uno encontrando la pendiente puede decir cuál de estas tres opciones es, si paralela, perpendicular o secante. Pero ya sobre esos ejercicios no trabajaremos esta semana. Si usted necesita pues volver sobre alguna duda de eso, se remite al video que quedó grabado de la semana anterior. Pues ahí en Classroom van y lo buscan. La clase de la semana anterior fue sobre esto de paralelas, perpendiculares o secantes. En la clase de hoy trabajaremos sobre esto, sobre distancia entre dos puntos, que es con este punto cuarto y quinto. Entonces, esos es con algún procedimiento, pero Pues procedimiento que Alejo, trabajamos pero hoy. haga un ejemplo de los tres primeros. No, de los tres Sí, primeros, sí. no, porque ya está la clase Porfa. grabada. No, Ya, pues solo uno. ustedes Solamente un vuelven, ejemplito chiquitico. no, No. vuelven sobre el video de la clase anterior y de ahí hay muchos ejemplos. Listo. Entonces, esto de distancia entre dos puntos, ¿de dónde sale esta fórmula? Pues no voy a explicar rigurosamente dónde sale esta fórmula, pero esto es a partir de dos puntos que se ubiquen en el plano cartesiano y sobre esas distancias es aplicar como el teorema de Pitágoras. Mire que están elevados al cuadrado lo que va con la X y con la Y. Porque esto de la D de distancia no está elevado al cuadrado, porque por ejemplo acá está elevado al cuadrado, pero entonces para eliminar ese cuadrado yo saqué raíz cuadrada a ambos lados, entonces si saco raíz cuadrada acá se cancelaba. Pero bueno, eso es como la manera pues de dónde sale, pero no lo voy a explicar paso a paso. La distancia entre dos puntos es aplicando esta fórmula. Ya vamos a ver entonces ejemplos al respecto. Entonces vamos a, por ejemplo, esta situación que nos da. En el plano se puede observar que están ubicados los 4 puntos cardinales de un pueblo con distancias en kilómetros. Oriente y norte son positivos. ¿Por qué? Porque el oriente apunta hacia la derecha y el norte hacia arriba, entonces en el plano cartesiano derecha y arriba son positivos. Mientras que occidente y sur son negativos, pues porque apunta hacia la izquierda y hacia abajo en el plano cartesiano. Fernando vive en las coordenadas 4 kilómetros del oriente y 3 del norte. Entonces hay que ubicar cuál es esa coordenada. 4 oriente, 3 norte. Y debe ir al colegio que está ubicado en las coordenadas 2 occidente y 5 sur. Ubicando los puntos donde está la casa y el colegio y trazar la recta entre esos puntos. ¿Cuál es la distancia recorrida entre la casa y el colegio? Lo de la pendiente todavía no lo trabajaremos, eso será en una clase posterior. Entonces, solo hasta acá, ¿cuál es la distancia entre la casa y el colegio? Entonces, ahí les decían. Entonces, según este plano cartesiano, este es el norte, acá está el sur, acá está el oriente y acá está el occidente. Entonces, le decían que la casa hay que ubicarla, entonces hay que ubicar como la coordenada. Casa y colegio. Entonces la casa es. Entonces la casa decían 4 kilómetros al oriente. Entonces viene hasta acá, hasta 4. Y luego decía sube 3 al norte. Entonces sería en este punto exactamente donde está la casa. Esa es la casa. 3 al oriente. Perdón, 4 al oriente y 3 al norte. Entonces sería en el eje X se corre 4 a la derecha y 3 al norte. Ambos son positivos porque oriente a la derecha positivo y norte hacia arriba positivo. El colegio le decían que era 2 al occidente. Entonces, como es al occidente, es menos 2, negativo. Y le decían que 5 al sur. También al sur es negativo, entonces hay que ubicar menos 2, menos 5. En este punto está ubicado el colegio. Entonces, casa y colegio. Se traza la línea recta entre esos dos puntos y hay que decir cuánto mide eso.
Pero entonces no con una regla, pues venir y con una regla y decir cuánto mide, pues esa sería una opción, pero otra opción es venir y reemplazar en esta fórmula. Entonces, ¿cómo entonces entendido por qué algunos son positivos y otros negativos? Si es oriente y norte va a ser positivo y si algo es hacia el sur y al occidente será negativo, pues por estar en la parte del plano cartesiano negativo. Entonces vengo y reemplazo a esta fórmula. ¿Qué es esto de x sub 2, x sub 1, y sub 2, y sub 1? Yo con estos dos puntos voy a escribirlos por acá. No me da espacio. Con estos dos puntos voy a nombrar esto. Recuerden que la primera parte de un punto siempre es x. Y la segunda parte de un punto es y. Listo. Pero entonces, ¿cuál es x sub 1? ¿Cuál es x sub 2? Usted verá, usted mira. Usted puede decir, entonces va a decir, este es x sub 1. Entonces, obviamente, este será x sub 2. O alguien diría, pues podrá decir, este es x sub 1 y este x sub 2. No hay problema. Lo que sí no puede ocurrir, pues si usted acá dijo que este es x sub 1, este tiene que ser y sub 1. Tiene que ser el mismo número. Entonces acá x sub 2, acá y sub 2. No se puede cometer el error de decir que acá este es 2 y este es 1. Ahí ya sí me queda malo y si reemplazo acá no me va a dar el procedimiento. Usted mira cuál nombra con 2 y cuál nombra con 1. Pero las dos letras, por ejemplo acá x sub 1 y y sub 1, con el mismo numerito, la x y la y acá la x y la y con el mismo número. Esa es la condición que debe cumplir, que la x y la y no puede ser con números diferentes. Listo, entonces yo ya vengo y reemplazo. Ahorita les mencioné, yo quise que este fuera x sub 1 y este y sub 1, y este los de 2. Pero si alguien quisiera que estos fueran los de 1 y estos los de 2, no hay problema, también se podría. Entonces yo ya vengo y reemplazo a la fórmula. Vengo y reemplazo, y acá está x sub 2. ¿Cuál es x sub 2? Menos 2. Vengo y reemplazo. Ojo con los signos. Este menos es de la fórmula. Y ya acá me aparece x sub 1. X sub 1 es 4. Y elevo eso al cuadrado. Y sub 2 es menos 5. Y luego menos de la fórmula y y sub 1 que es 3. Listo. Ya hago las operaciones ahí pertinentes. Entonces, menos 2 menos 4 queda menos 6. Y acá menos 5 menos 3 da menos 8. Y tengo que elevar eso al cuadrado. Menos 6 al cuadrado, recuerden que un número negativo al cuadrado da positivo, entonces es 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. Hago la suma de esos dos, de 36 y 64, y me da 100. Y la raíz de 100 es 10. O sea que la respuesta, como nos hablaban en términos de kilómetros, la distancia entre la casa y el colegio serán 10 kilómetros los que tendrá que recorrer esa persona. Entonces, ese es el procedimiento. Ok, ya. Y ya. O sea, simplemente con los datos, usted los simboliza x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, reemplazan la fórmula y hace las operaciones y ya ese es el proceso. Muy largo. Bueno, ese fue el primer punto, pero entonces ya vamos a hacer algunos puntos como los del taller, porque mire que en los del taller no me dan más de 2 puntos, mire que acá me dan 3 puntos y 3 puntos para formar triángulos, porque por ejemplo acá le preguntan que si es un triángulo isósceles y acá si es un triángulo rectángulo. Pues obviamente no vamos a hacer los que hay ahí en el taller, vamos a hacer unos muy parecidos. Entonces, vamos a hacer primero un ejemplo así de triángulo isósceles. Demostrar que sea isósceles. ¿Alguien recuerda qué es isósceles?
Triángulo con dos lados iguales. Un triángulo que tenga dos lados igualitos, que la distancia, las medidas de dos lados sean iguales. Entonces, le dan los puntos para ubicar en el plano cartesiano. Le dan el punto A, el punto B y el punto C. Y con esos tres puntos, entonces, voy a ubicarlos en el plano cartesiano. Pero obviamente yo necesito de un procedimiento para poder justificar eso. No simplemente, pues lo primero sí es ubicarlo. Entonces, 1 en X y en Y no se mueve nada, o sea que acá está el punto A. El punto B es menos 2 en X y sube 2 hasta Y. Acá estaría el punto B. Y el punto B sería en 0 en X y sube 5 en Y. Acá estaría el punto C. Miren, A, B y C. Y con esos tres puntos, ahí está la representación pues en el plano cartesiano de los tres puntos. Entonces, no simplemente es ustedes si me ves, este lado y este lado son iguales, ya, sí, son isósceles, no. Hay que utilizar la formulita que de distancia entre dos puntos. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a encontrar las distancias de A hasta B. Entonces voy a señalizar distancia de A hasta B. Entonces, ¿cómo será esa distancia de A hasta B? Entonces, como es la distancia de A hasta B, por el momento C no la tengo en cuenta. Listo, entonces no tendré en cuenta esa distancia C. Entonces, ya usted acá nombra como quiera. Recuerde X1, Y1, X2, Y2. Y reemplaza en la fórmula. Entonces, va a venir y va a reemplazar en la fórmula X sub 2. Wow, profe, Hola. ¿que no tuvo en cuenta la C? Porque primero vamos a analizar A y B. ¿Cómo mide esta distancia? No. Atención. A, B. Ya ahorita vamos a analizar A y C, entonces no tendremos en cuenta B. Y luego ¿Y después? y no tendremos en cuenta a la A. Hay que hacer 3 veces el procedimiento porque son 3 lados. Menos 2. Luego sigue un menos y después el de X sub 1. Estoy reemplazando en la fórmula, que es 1. Elevo al cuadrado. Luego Y2, que es 2. Menos Y1, que es 0. Y hago el procedimiento. Entonces, Rúa, me perdí. es sobre la fórmula, es sobre esta fórmula que escribí ahorita yo. Sobre X sub 2 menos X sub 1 más Y sub 2 menos Y sub 1. Es reemplazar en esa fórmula. Yo con el punto A y B nombré, recuerde que usted puede nombrar X sub 1 y X sub 2 lo que quiera, pero entonces ya luego viene y reemplaza que en la fórmula X sub 2 queda el menos 2, en la fórmula que es X sub 1, 1, en la fórmula que es Y sub 2 es 2, y que Y sub 1, 0. Entonces simplemente reemplacé en esa fórmula y ya hago el procedimiento. Menos 2 menos 1 da menos 3. Voy a hacerlo inmediatamente el procedimiento. Entonces, menos 2 queda acá antes menos 3 al cuadrado y acá 2 menos 0 da 2. Luego, menos 3 al cuadrado da 3 por 3, 9. Y acá 2 por 2 da 4. O sea que la distancia de A... ¿Cómo hacia lejos? O sea, se pone el signo del mayor ¿Dónde? en el 2. Acá. Sí. No, recuerde que, por ejemplo, como acá no estamos multiplicando, sino solo hay sumas y restas, cuando Sí. restas
signos iguales se suman y se pone ese mismo signo. Si fueran signos diferentes, ahí sí se pone el del mayor y se restan. Gracias. Entonces, como esta raíz no es exacta, ya queda así. La distancia de AB es raíz de 13. Entonces, acá esto me dio raíz de 13. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el otro lado que me dirá igual? ¿Este o este? Gráficamente, ¿cuál creen que sería el que se parece a raíz de 13? AC. AC. No, el B y el C. BC. Yo diría que el BC. Ah, sí. Entonces vamos a hacer BC. Y si me da raíz de 13, ya no tengo que hacer el tercer procedimiento. Porque si me vuelve a dar raíz de 13, ya me garantiza que hay dos lados iguales. Y con dos lados iguales yo puedo decir que es isósceles. Entonces, voy a hacer el procedimiento del segundo, entonces de B a C. Entonces ya me toca borrar esto. Entonces ya será de B hasta C. Procedimiento de BC. Y entonces ya no tendré en cuenta A, sino que como pues, va a ser BC, tengo en cuenta C y B. Si esto ya lo nombré X2, Y2, entonces esto lo nombro X1, Y1. Rúa, tenemos que copiar esos ejemplos. No, ya usted mirará. Pues simplemente los del taller que hay que solucionar, eso sí, pero esto no hay necesidad. Pues Bueno, gracias. para que los tengan como referencia, pues para de explicación. Para Pues sí, ya se lo fía. Bueno, entonces vamos a hacer esta distancia. Entonces, lo mismo, reemplazar en la fórmula. ¿Cuál es X2? Es menos 2. Menos de la fórmula y sigue X1, que es 0. Luego es reemplazar en Y. ¿Cuál es Y2? 2. Menos de la fórmula y Y1 es 5. Reemplazo. Entonces, menos 2 menos 0 da menos 2. Y lo elevo a la 2. Acá entonces viene lo que decía Kirama. Entonces, signos diferentes. Se coloca el del mayor y se restan. 5 menos 2 da 3. Y ya se hacen las operaciones. 2 al cuadrado negativo da 4, porque 2 por 2, 4. 3 por 3 da 9. Y mire que me dio lo mismo. 4 y 9, raíz de 13. Este punto también me dio raíz de 13. Entonces, ya con esos dos puntos, con esos dos lados, digo que son iguales y ya puedo garantizar que sí es isósceles. Entonces, con esos dos lados, entonces digo, sí es isósceles, sí es triángulo isósceles. Porque encontré dos lados que son iguales. Si, por ejemplo, hubiéramos estado de malas y acá no me daba raíz de 13, sino, por ejemplo, raíz de 14, raíz de 15, tenía que hacer este tercer lado a ver si me daba lo mismo. Pues ya por lo menos había dos lados que dieran iguales. Como ya me dieron dos iguales, ya no tengo que hacer el procedimiento de este tercero. ¿Listo? Alejo, Este sería el procedimiento para garantizar que y decir que es un triángulo isósceles, porque encontramos que dos lados son iguales. Sí, Alejo. Pero si hay un caso que en los tres lados no dé. puede haber, sí, puede usted, por ejemplo, darle los tres diferentes. Si a usted, por ejemplo, después de hacer los procedimientos, esto le da raíz de 3, esto es raíz de 14 y raíz de 15. Todos le dieron diferentes y a usted le decían demostrar que es isósceles. Usted simplemente dice, después de hacer los procedimientos, todos los lados dieron diferentes, entonces no cumple la condición de ser isósceles. La condición de isósceles es que tenga dos lados iguales. En el taller hay una cosa así. No sé. Ah, bueno. Se mirará. Sí. Pero entonces simplemente es eso. O sea, Eso es un sí. O sea, si simplemente a usted no le dan dos iguales, dice que no es isósceles. Si le dan dos igualitos, dice sí es isósceles. Es solo eso. Rúa, la fórmula que hay ahí en la esquina de arriba siempre va a ser así. Siempre es esa fórmula, solo es esa fórmula. Bueno, entonces miren, había uno que preguntaban por isósceles y luego preguntan por uno que sea rectángulo.
¿Cómo sé yo que un triángulo es rectángulo? En un ángulo de 90 grados. Que tiene un ángulo de 90 grados. Otra manera, como se podría demostrar eso, es precisamente lo que le dije de esta fórmula. Que esta fórmula, ¿cómo se sacaba? Por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿dónde se aplica? Solo en triángulos rectángulos. Porque cuando un triángulo no es rectángulo, ahí es donde utilizábamos todo lo de trigonometría, lo de seno, coseno, que era cuando no eran rectángulos. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para demostrar que algo es, demostrar que es triángulo rectángulo. Entonces me dan los 3 puntos. Me dan un punto U, lo voy a escribir mejor acá. Un punto U que es menos 4 menos 8. Un punto V que es menos 1 menos 4. Menos 1, 4. Y un punto W que es 7,2. Entonces, bueno, uno, pues, si quiere, pues, lo dibuja en el plano cartesiano, ubica los puntos y traza pues el triángulo. Pero entonces vamos a hacer el procedimiento nosotros. Primero vamos a hacer el procedimiento. Vamos a hacer, como es por teorema de Pitágoras, acá sí hay que hacer los 3 procedimientos de los 3 lados. Entonces primero, por ejemplo, voy a hacer el procedimiento de U y V. Entonces la distancia desde U hasta V. Y utilizando esta fórmula. Entonces, ¿cómo empiezo a reemplazar? Pues recuerde que entonces uno tiene que nombrar, usted mirará cuál es X1, Y1, y por ejemplo, entonces el de V lo voy a nombrar X2, Y2. Listo. Ya vengo y reemplazo acá, porque voy a utilizar solo estos dos, porque desde U hasta V no necesito nada de W por el momento. Entonces vengo y reemplazo. X2, ¿cuál me dio? Menos 1. Menos de la fórmula. ¿Y X1 qué es? Este menos es de la fórmula. Y luego aparece X1 que es menos 4. Aparece otro menos. O sea que lo escribo entre paréntesis. Porque entonces eso enseguida me va a dar menos por menos más. Porque este menos es el de la fórmula, el que hay por fuera. Y este menos es porque X1 era negativo. Entonces, ojo ahí, cuando hay menos de la fórmula y este menos, no se pueden comer un menos, porque si usted solo lo pone así, le queda malo el procedimiento. Tiene que tener muy en cuenta los signos. Luego, Y2, ¿cuál es Y2? El 4. Menos de la fórmula y Y1 es menos 8, entonces menos 8 entre paréntesis. Listo. Entonces voy a hacer entonces el procedimiento acá. Primero, ley de signos. ¿Qué quedaría? Menos por menos se vuelve más ese 4. Y acá el 8 se vuelve positivo, porque menos por menos más. Acá entonces menos 1 más 4 da 3 positivo, porque es el signo del mayor y se restan. Signos iguales se suman, 4 y 8, 12. Y elevo eso al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3 da 9. Y 12 por 12 da 144. 144. Entonces sumo estos dos resultados y me da 153. Raíz de 153. Ese es el resultado de la distancia de U hasta V. Tengo que hacer entonces los otros. Entonces voy a colocar por acá solo el resultado. Distancia de U hasta V. Sí, dime. Profe, ¿Esos ejercicios se tienen que hacer con plano o se pueden hacer sin plano? Hay que hacer también el plano, también el dibujito y el procedimiento acá. Gracias.
Entonces, bueno, la ya gráfica ya cómo es. ahí simplemente es usted como el anterior, o sea, usted hace el plano Ya. y ubica esos 3 puntos y traza la línea para dibujar el triángulo. Eso. Listo, entonces ya hicimos U hasta V. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita U y W. Vamos a hacer estos dos. Y entonces no tendríamos en cuenta la V. Si estos son los de X1, estos serían los de X2. Entonces vamos a hacer la distancia desde U hasta W. Y no tendríamos en cuenta V acá. Reemplazo en la fórmula. X2 es 7. 7 menos X1, que sería menos 4, pero entonces ese menos 4 va acá entre paréntesis. Más Y2, el Y2 es este 2, menos de la fórmula, y Y1 es este 8 negativo. Y hago el procedimiento entonces acá se me vuelve positivo porque menos por menos, más. Menos por menos, más. Y hago la suma. 7 más 4 da 11. 11 al cuadrado. Y 2 y 8 da 10 al cuadrado. Entonces me da 11 por 11, multiplico y me da 121. Y 10 por 10 da 100. Hago la suma de esos dos y me quedó 221. La distancia desde U hasta W es raíz de 221. ¿Me falta cuál? Me falta la distancia desde... Ya utilicé la U 2 veces. Ya la U no la tengo que utilizar y me faltaría simplemente esta. De V a W. Me faltaría esa última. Entonces, miremos por ejemplo acá que como los habíamos nombrado anteriormente, pues para los ejercicios anteriores los dos quedaron con X2, pues con X2 y los dos con Y2. Entonces lo que hay que hacer para este último es borrar, pues usted decir, entonces este va a ser el de X1 o este, cualquiera de los dos usted toma la decisión de intercambiarlo para poder reemplazar pues como se debe en X2 y en X1. Entonces ya la vamos a hacer desde V hasta W, solo teniendo en cuenta esos dos puntos. El de la U ya no lo vamos a tener en cuenta. Reemplazamos en la fórmula. X2 es 7, menos de la fórmula, y X1 es menos 1. Y2 es 2, menos de la fórmula, y el Y1 es 4. Mire que es muy mecánico, simplemente es usted nombrarlos y después venir acá y reemplazarlos en la fórmula. Eso sí, tener muy en cuenta los signos para no equivocarse. Acá sería menos por menos, se vuelve positivo ese 1. Y acá, pues no habría que hacer ley de signos porque solo había un menos. Ya luego se hacen las operaciones que hay dentro del paréntesis. 7 y 1 da 8. Y acá 2 menos 4 da menos 2. Y hago las potenciaciones. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que se vuelve positivo y da 4. Y esto da raíz de 68. Me dio ese resultado este último. Ya tengo las 3 distancias. Ya hice los 3 procesos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta lo que me preguntan a mí para poder pues concluir si eso es rectángulo o no es rectángulo? Ya hice los 3 procesos. ¿Puede repetir que se le cortó? Sí, claro que sí. Ya hice los 3 procedimientos para encontrar las distancias. Pues, por ejemplo, si yo ya tengo en el plano cartesiano dibujado el triángulo,
ya sé cuánto vale la distancia de cada una de estas tres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo qué es rectángulo? Entonces, simplemente, ¿cómo es el teorema de Pitágoras? H al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más grande. Y los catetos son los otros dos lados más pequeños y los dos catetos son los que me formarían un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el lado más grande acá? El de 221. Entonces ese de 221 lo reemplazo donde está la hipotenusa. El que me dé más grande es el de la hipotenusa y los dos más pequeños en los catetos, no importa dónde. 221 entre paréntesis. Sí, pues entre paréntesis preferiblemente. Y el de 68 y el de 153. Entonces, mire que como me daban en raíces, lo reemplacé. Y la fórmula de Pitágoras es elevando al cuadrado. Rúa, los otros catetos se pueden colocar de cualquier forma, pues no, no hay una... Sí, no hay un orden bueno. específico. Usted podía poner... Quedan 2 minutos. Ya acabo de terminar, no importa. Ya esto es lo último. Entonces, 153 lo podía poner acá y 68 acá, no hay problema. La única condición es que mi hipotenusa el que le dé el número más grande. Esa es la única condición. Entonces, como por propiedad de la radicación dice que si el número que hay acá de exponente y de índice son iguales, las raíces se cancelan. Entonces me quedó 221 y acá me quedó 68 más 153. ¿Esta suma cuánto me da? 68 más 153. 3 y 8, 11. Llevo una. 5 y 6, 11 y una 12. Llevaba una, 2. Dio lo mismo. Como me dio lo mismo, o sea que está cumpliendo el teorema de Pitágoras. Y si cumple el teorema de Pitágoras, es un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo concluir que sí es triángulo rectángulo, pero después de haber hecho el procedimiento, obviamente. Haber encontrado estas distancias. O sea que la hipotenusa... Es el más grande siempre. ¿Listo? Entonces, pero la hipotenusa tiene que dar igual al resultado final. De los otros dos, sí. Entonces mire que ya se va con... Pero entonces ya explicamos los puntos como los que salen en el taller. El de isósceles y de rectángulo. Y de los tres primeros era lo de la clase anterior. Vuelven sobre el video de la clase anterior si tienen duda. Entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias, Rúa. Muchas gracias. Feliz día para todos. Chao, Alejo. Ya enseguida les monto el video de esta clase grabada. Chao. Hágale, Alejo.